Existe una planta que destruye el concepto de hambruna. Produce alimento 12 meses al año. Raíz, brote, polen, semilla, cada parte es comestible. Crece en cualquier clima donde el agua toca la tierra. Produce 10 veces más almidón que las papas por acre. Y lo hace sin una gota de fertilizante, sin arado y sin siembra. Durante 30.000 años, esta fue la tienda de comestibles de la humanidad. Luego drenamos la tienda. Reemplazamos un sistema perenne de abundancia con granjas anuales que envenenan nuestra agua. Y llamamos a la planta más útil de la historia una maleza. Esta es la historia del supermercado del pantano que tiramos justo antes de necesitarlo, más que nunca. Viajemos 30.000 años atrás a las orillas del río Yangtze en China, un sitio arqueológico datado de la era paleolítica. Los investigadores que analizaban herramientas antiguas encontraron algo que no debería estar ahí en granos de almidón. No de trigo, no de arroz. De las raíces de una planta silvestre de humedal. Encontraron residuos humanos que prueban que mucho antes de la invención de la agricultura, antes de que alguien pensara en arar un campo, las personas procesaban esta planta para hacer harina. Ahora, saltemos a un sitio en Italia con 30.000 años de antigüedad, piedras de moler cubiertas con el mismo residuo. Esto no era un alimento de respaldo, era un alimento básico en un mundo donde la supervivencia significaba saber qué cosechar primero. Nuestros ancestros eligieron esto no por sentimiento, sino por supervivencia. Esta es la espadaña, científicamente conocida como Taipa latifolia. Fue diseñada por la evolución con un solo propósito: en alimentar continuamente. La mayoría de los cultivos te dan una cosecha al año. La espadaña te da 4. A principios de primavera, los brotes jóvenes emergen del lodo. Pelas las hojas exteriores para revelar un núcleo blanco y crujiente. Cuando los europeos lo probaron por primera vez en Rusia, lo llamaron espárrago cosaco. Era un manjar que salvó a miles del escorbuto después de largos inviernos. A principios de verano, aparecen las cabezas florales verdes. Antes de que se polinicen, las cosechas y las hierbes. Saben a mazorca de maíz, pero con una profundidad terrosa y rica. A mediados de verano, las flores masculinas liberan su polen. Esto no es polvo, es oro. Es harina alta en proteínas, lista para cosechar. Puedes sacudir un solo tallo y recolectar cucharadas de... Los pueblos indígenas lo mezclaban con agua para hacer pasteles y panes de color amarillo brillante. En invierno, cuando el resto del mundo está muerto y congelado, el verdadero tesoro espera bajo tierra. Excavas las raíces, los rizomas, están repletos de 30-46% de almidón por peso. Un acre de espadañas puede producir 6.400 libras de harina. Eso es más que el trigo, más que el maíz, más que el centeno. Y nunca plantaste una semilla. El pueblo Paiute tenía un clan llamado los comedores de espadaña. Los clamas se llamaban a sí mismos el pueblo de la espadaña. La base de datos etnobotánica masiva de Daniel Mohorman cataloga el uso de plantas por los nativos americanos. La entrada sobre las espadañas es una de las más largas del libro. Prácticamente cada tribu que vivía cerca del agua entendió la tarea. Secaban las raíces para almacenamiento invernal. Las machacaban para hacer harina para papilla. Pero no era solo comida. Era tecnología. Tejían las hojas en esteras impermeables para viviendas. Torcían las fibras en cordaje más fuerte que el cáñamo. Usaban la pelusa de las cabezas de semillas para aislar los mocasines contra la nieve helada y para forrar los pañales de los bebés. La gelatina que se encuentra entre las hojas jóvenes es un potente antiséptico y agente anestésico usado para tratar heridas y dolores de muelas. Una planta proporcionaba alimento, medicina, refugio y ropa. Un stand natural puede tener 86.000 talos por acre. Un solo sistema de raíces puede expandirse para cubrir 3 acres. Esto no era una maleza. Era infraestructura y no requería nada. Durante 30.000 años, esta fue la definición de riqueza. Entonces, ¿cómo desapareció un sistema alimentario tan abundante? No fue la naturaleza la que lo mató, fue la política. La eliminación comenzó en 1849. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la primera ley de tierras pantanosas. Entregó millones de acres de humedales federales a los estados, con una condición: drenarlos. La teoría económica prevaleciente del siglo XIX era simple. El agua estancada en la tierra es desperdicio. Un diccionario geológico de 1822 definía un pantano como un pedazo de tierra con suelo húmedo y fangoso. Tal tierra no es rentable, o incluso es una molestia, hasta que molestia, esa fue la palabra que usaron para el ecosistema que alimentaba el continente. Para 1850 la ley se expandió. Arkansas, Alabama, California, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Missouri, Ohio, Wisconsin. 50 millones de acres fueron transferidos con el mandato de destruir la hidrología. El gobierno publicó guías sobre cómo hacerlo. Títulos como drenaje para ganancia,
se convirtieron en bestsellers. En 1902, la invención del Buckeye Steam Traction, Ditcher mecanizó la destrucción. Podía instalar tuberías de drenaje más rápido que 100 hombres. El Gran Pantano Negro en Ohio, una vez un sumidero masivo de carbono y bosque alimenticio, fue drenado por completo. Los Everglades de Florida, 20 millones de acres canalizados y desviados. El delta de Sacramento-San Joaquín fue drenado. Entre las décadas de 1950 y 1970, solo el drenaje agrícola destruyó 12 millones de acres de humedales. De los 221 millones de acres de humedales que alguna vez existieron en los 48 estados contiguos, solo quedan 103 millones. Más de la mitad desaparecidos. Y con ellos, las espadañas. ¿Qué creció en su lugar? El cinturón de maíz, la región agrícola más rica del mundo. Cambiamos un sistema alimentario perenne y autosostenible por cultivos anuales que requieren miles de millones de dólares en fertilizantes, pesticidas y combustible diésel. Pero los humedales no solo se drenaron para tierras de cultivo, se drenaron porque las espadañas tenían un defecto fatal. No podían ser controladas. No puedes vender semillas de espadaña a alguien. Cada año, se replantan solas. No puedes patentar una planta que se extiende por 3 acres desde una sola raíz. No puedes cobrar impuestos a alguien por caminar hacia un pantano y recolectar polen. Un sistema alimentario perenne que se regenera a sí mismo es una amenaza para una economía construida sobre la escasez. Así que los humedales fueron drenados, las espadañas fueron eliminadas y el conocimiento fue etiquetado como primitivo. Pero el conocimiento es más difícil de matar que las plantas, y la naturaleza tiene una forma de ofrecer soluciones a los problemas que creamos. La investigación moderna sobre espadañas comenzó en la década de 1980, no para alimento, sino para energía. Los científicos en Minnesota descubrieron que las espadañas producen 22 toneladas de biomasa por acre. Esa es una cantidad asombrosa de energía. Luego los investigadores encontraron algo aún más importante. Las espadañas son los riñones de la tierra. Absorben nitrógeno y fósforo del agua contaminada. Los fertilizantes que esparcimos en nuestros campos de maíz se escurren hacia el agua, causando floraciones de algas tóxicas. Plantar espadañas absorbe esa contaminación. Cosechar 250 acres de espadañas elimina 5 toneladas de fósforo del ecosistema. Cuando quemas esa biomasa como combustible, la ceniza que queda es fertilizante puro. Fósforo capturado y listo para volver a los campos. Es un circuito cerrado. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible en Manitoba ha estado cosechando espadañas comercialmente desde 2012. Cosechan de 15 a 20 toneladas por acre. Cada tonelada secuestra más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Y como las espadañas son perennes, las cosechas como un césped. Las cortas y vuelven a crecer el próximo año. Sin arado, sin siembra, sin erosión. Compara eso con el maíz. Siembra anual, suelo labrado, capa superior erosionada, agua contaminada. Las espadañas sanan el agua, construyen el suelo, secuestran carbono y producen alimento durante 12 meses al año. Pero casi nadie sabe esto. Todavía las llamamos malezas. Los propietarios de tierras en toda Norteamérica gastan millones de dólares cada año rociando herbicidas para matar la planta alimenticia más productiva del continente. Estamos envenenando la solución para proteger el problema. Pensemos en lo absurdo de esto por un momento. Tenemos una planta que produce más alimento por acre que nuestros cultivos principales. Una planta que limpia el agua mientras crece. Una planta que no requiere fertilizantes sintéticos, que de hecho absorbe el exceso de fertilizantes de nuestros campos. Una planta que secuestra carbono a tasas extraordinarias. Una planta que previene la erosión del suelo. Una planta que proporciona 4 cosechas separadas al año. Y nuestra respuesta colectiva es intentar erradicarla. La razón no es técnica, es económica. La espadaña representa todo lo que la agricultura industrial no puede monetizar. No puedes vender semillas cada año porque se propaga sola. No puedes vender fertilizantes porque fija sus propios nutrientes del agua. No puedes vender pesticidas porque no tiene plagas significativas. No puedes vender equipos especializados porque se cosecha a mano o con equipos simples. La espadaña es abundancia sin intermediarios. Es seguridad alimentaria sin dependencia corporativa. Es resiliencia sin compra anual. Por eso, fue eliminada. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien, sin generar ganancias. La historia que nos contaron fue que los humedales eran tierras improductivas que necesitaban ser mejoradas. La realidad es que los humedales eran sistemas alimentarios altamente productivos que no podían ser controlados. Hoy enfrentamos múltiples crisis convergentes. Crisis alimentaria con poblaciones crecientes. Crisis de agua con acuíferos agotados y ríos contaminados. Crisis climática con eventos extremos cada vez más frecuentes.
Crisis de biodiversidad con colapso de ecosistemas. La espadaña aborda todas estas crisis simultáneamente. Produce alimento denso en nutrientes sin insumos externos. Limpia agua contaminada mientras crece. Secuestra carbono a tasas que superan muchos bosques. Proporciona hábitat para innumerables especies de aves, insectos y peces. Los humedales construidos con espadañas se están usando ahora para tratar aguas residuales en docenas de países. Son más baratos que las plantas de tratamiento convencionales y más efectivos para ciertos contaminantes. Y al final del proceso de tratamiento, tienes biomasa que puede convertirse en combustible, alimento o fibra. Algunos proyectos están experimentando con harina de espadaña como suplemento alimentario. Los rizomas secos y molidos tienen un perfil nutricional comparable a la harina de trigo integral, pero con más fibra y sin gluten. Los brotes jóvenes están apareciendo en mercados de agricultores como verdura gourmet. El polen, ese polvo amarillo brillante de verano, tiene 12% de proteína y contiene todos los aminoácidos esenciales. Es comparable a la harina de soja, pero con un sabor más suave. Históricamente se usaba para hacer pan, pero también se puede agregar a batidos, sopas o productos horneados. El mayor obstáculo no es técnico es cultural. Hemos sido condicionados durante generaciones a ver los humedales como espacios desperdiciados y las espadañas como malezas. Revertir esta percepción requiere más que datos, requiere reconexión con sistemas de conocimiento que nunca debimos abandonar. Las comunidades indígenas que mantuvieron esta sabiduría durante milenios lo dijeron todo el tiempo. Los ecosistemas de humedales no son tierras desperdiciadas, son supermercados, son farmacias, son ferreterías, son sistemas multifuncionales que proporcionan todo lo que una comunidad necesita para prosperar. Ignoramos este conocimiento porque no encajaba en un modelo económico que requiere escasez para funcionar. Ahora enfrentamos las consecuencias de ese modelo en suelos agotados, agua envenenada, clima desestabilizado y sistemas alimentarios frágiles. La ironía es devastadora. Mientras el mundo gasta miles de millones desarrollando cultivos resistentes a la sequía, la espadaña prospera en condiciones húmedas y puede sobrevivir sequías establecidas. Mientras desarrollamos máquinas de captura de carbono, las espadañas secuestran carbono naturalmente. Mientras diseñamos sistemas de purificación de agua, las espadañas limpian agua contaminada como función básica. La solución que necesitamos ha estado creciendo silenciosamente en cada cuneta, en cada ribera, en cada borde de estanque esperando la planta que alimentó a la humanidad durante 30.000 años. La planta que sobrevivió al drenaje de 65 millones de acres. Nunca dejó de ofrecer sus dones, simplemente esperó a que recordáramos. La historia de la espadaña no es sobre redescubrimiento, es sobre reconocimiento. El conocimiento nunca se perdió, solo fue ignorado. Y ahora, tenemos una elección. Podemos continuar gastando recursos masivos, tratando de hacer que funcione la agricultura industrial, agregando más químicos, más tecnología, más energía para mantener sistemas que fundamentalmente degradan los ecosistemas de los que dependemos, o podemos mirar hacia los sistemas que funcionaron durante milenios. Sistemas que construyen suelo, en lugar de agotarlo. Sistemas que limpian agua, en lugar de contaminarla. Sistemas que proporcionan abundancia sin requerir insumos externos. La espadaña nos pide que miremos más allá de la ganancia del arado y veamos lo que siempre estuvo ahí. El supermercado del pantano, la solución que descartamos cuando más la necesitábamos. Este conocimiento no está perdido. Crece en cada pantano, cada ribera, cada borde de estanque. La planta que llamamos maleza puede ser el futuro de la supervivencia. Todo lo que pide es que recordemos lo que nuestros ancestros siempre supieron. La abundancia no requiere control, requiere cooperación con los sistemas que la naturaleza ya diseñó. Si esta información cambió tu perspectiva sobre lo que consideramos malezas versus lo que consideramos cultivos, comparte este video. El conocimiento sobre sistemas alimentarios alternativos necesita circular. Suscríbete para más análisis sobre alimentos olvidados que funcionan mejor que los cultivos industriales. El próximo documental ya está en desarrollo. La próxima vez que veas espadañas creciendo en un pantano o una cuneta, recuerda, no estás viendo una maleza. Estás viendo 30.000 años de seguridad alimentaria esperando ser recordada.